Esta ciudad nació hace 700 años como Tenochtitlán, una ciudad sobre el lago de Texcoco. Luego llegaron los españoles y de las ruinas nació Ciudad de México. Ciudad de México, una de las más grandes ciudades disputándose el quinto y sexto lugar. ¿Una de las ciudades? ¿Qué una de las ciudades? Una megápolis, una metrópolis. Para unos por lo grande es inquietantemente aterradora, para otros mágica. Pero lo cierto, sea lo que sea, realmente es una ciudad totalmente histórica. Una ciudad tan histórica que cada rincón tiene una historia que contar. Ciudad de México. Ciudad de México hoy es un lugar donde lo prehispánico, lo colonial y lo contemporáneo conviven en un mismo espacio. Y es que aquí el pasado y el presente no están peleados, sino que bailan juntos todos los días. Fíjense lo curioso de esto, Tenochtitlán estaba sobre un lago. Y fíjense dónde estaba Tenochtitlán, estaban aquí estaban, fíjense. Qué curioso esto. Y esto se convierte en aquello que está allá. Es decir, Ciudad de México está construido sobre todo este lago. Fíjense, qué increíble, ¿no? Tenochtitlán, hasta dónde avanzó, ¿no? Todo lo que creció. Increíble, lo grandísimo que creció. Esta ciudad fundada por los mexicas sobre un lago con un sistema avanzado de chiampas y calzadas flotantes, para el año de 1521, los españoles dirigidos por Hernán Cortés, explorador y conquistador español, la destruyeron y construyeron la nueva Ciudad de México sobre sus ruinas. ¿Y sabías que precisamente por ser esta ciudad construida sobre un lago desecado, Ciudad de México se hunde entre 40 y 50 centímetros al año? Y fíjense, es que los recintos sagrados de Tenochtitlán, de México Tenochtitlán, concentraban los edificios de mayor relevancia político y religiosa, que son los que tenemos aquí. Eran espacios sagrados que estaban delimitados del resto de la ciudad por una plataforma con 4 accesos. En este tipo de espacios se congregaban los mexicas para presenciar las ceremonias religiosas y los acontecimientos políticos. De acuerdo con las fuentes históricas, el recinto contaba con 78 templos, algunos que fueron hallados en excavaciones arqueológicas, y entre ellos sobresalía el Templo Mayor o el Hueyteocalli, con sus 2 capillas dedicadas a los dioses de entonces. Y precisamente, ¿qué dice la historia? Que de las ruinas de estos templos es que construyeron la gran catedral que tenemos aquí a nuestras espaldas. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Y es que en el corazón de la Ciudad de México, en una plaza que es el lugar central de la ciudad y que ha sido testigo de la historia de este país, se levanta un coloso de piedra y de fe. Más que un templo, esta catedral es el reflejo del mestizaje cultural, de la grandeza y también de las cicatrices de una nación. Y aquí también tenemos la catedral más grande de Latinoamérica, la catedral que está aquí mismo, en la Plaza de la Independencia. Y es que más que histórica, esta plaza tiene datos interesantes. Fíjense que esta plaza tardó aproximadamente 250 años para construirse. Eso es increíble, 250 años. Y no solo el tema del tiempo que tardó en construirse es un dato interesante, sino también de que las piedras con las cuales fue construida esta catedral son aquellas mismas piedras que quedaron de ruinas de los templos mexicas tras la invasión de la conquista española. Para entender la Catedral Metropolitana, primero debemos viajar al pasado, a una época en la que este mismo suelo albergaba la grandeza de los mexicas. Aquí, donde hoy se alzan torres y campanas, estuvo el Templo Mayor, el centro religioso más importante de Tenochtitlán. Sin embargo, tras la caída del Imperio Azteca en 1521, los conquistadores españoles vieron en este sitio el lugar perfecto para imponer su fe y su dominio e instaurar el cristianismo. Pero fíjense, qué impresionante esto. Qué impresionante. La primera iglesia fue modesta, pero con el tiempo la ambición crece. En 1573 comenzó la construcción de la Catedral Metropolitana, un proyecto que tardó más de 240 años en completarse, convirtiéndose en el templo mayor de América Latina. Imaginen cuántas generaciones trabajaron en este coloso de piedra. Cada época dejó su huella, y por eso vemos una mezcla de estilos: renacentista, barroco y neoclásico.
La Catedral Metropolitana no solo es imponente por su tamaño, sino también por los grandes misterios que debe guardar detrás de sus paredes, siendo ella testigo de los eventos más importantes de la historia de este país. Cuéntame, ¿qué te ha parecido la Catedral Metropolitana? ¿La has visitado o te gustaría visitarla? Déjame en la caja de comentarios tus impresiones y si te está gustando este video, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte a este canal de YouTube si quieres ver más videos como este. Con eso me ayudarías muchísimo. ¿Recuerdas que te dije que esta catedral está en una plaza que es el lugar central de esta ciudad? Te invito a conocerla. Vamos allá. Ahora sí está mejor porque está despejada. Sí. Bienvenidos a El Zócalo. En el corazón de la Ciudad de México hay un espacio que lo ha visto todo. Este lugar, esta plaza. Y este lugar no es solo una plaza, es el reflejo de México mismo y de toda su historia. Ahora bien, ¿sabías que este lugar realmente no se llama El Zócalo, sino que su nombre verdadero es la Plaza de la Constitución? Y es que esta ciudad realmente es un universo en sí misma, así como este lugar emblemático y esta plaza central de la ciudad que se llama Plaza de la Independencia o Zócalo. ¿Por qué? Porque realmente Ciudad de México y este lugar en específico ha sido testigo de imperios, de revoluciones, de transformaciones a través de la historia, y eso es lo que la hace única y especial, desde la época inicial, desde la época de los mexicas hasta su actualidad. Y es que este lugar es testigo de todo, la grandeza de los mexicas que fueron sus primeros pobladores, también la conquista española ha sido testigo de las revoluciones que ha tenido este país y de las grandes protestas que han dado giro y cambios al rumbo del mismo país en la historia de México. Fíjense, una vista 360, una vista 360 grados de este lugar, de esta plaza, que es el lugar central de esta ciudad. Y no solamente de esta ciudad, el lugar central y el punto central en el que se ha marcado la historia de este país. La historia del Zócalo tiene muchas etapas. Por ejemplo, en la época prehispánica, aquí estaba la plaza ceremonial de Tenochtitlán, donde se realizaban los rituales religiosos, estaba también el mercado y era donde se hacían los eventos políticos. En la época colonial, tras la conquista, los españoles destruyeron la ciudad mexica y construyeron sobre ella. La plaza central se convirtió en el centro del poder virreinal. En la época independiente, ya con la independencia en 1821, la plaza recibió su nombre oficial Plaza de la Constitución, pero todos la conocen como el Zócalo. Y ahora en el siglo XX y siglo XXI es un lugar de celebraciones, manifestaciones, conciertos y ceremonias oficiales. Fíjense de algo curioso, ¿por qué esta plaza se llama o la llaman el Zócalo, no? Y es que en 1843 Antonio de Santa Anna mandó edificar una estructura, pero esa estructura no se llevó a cabo. Dicen que solamente quedó la base de esta estructura y que esa base de la estructura la llamaron Zócalo. Ahora, al parecer esa base ya no existe. Estamos aquí en todo el medio de la plaza y solamente tenemos como el asta de la bandera, ¿no? Y solamente tenemos donde está la bandera colgada, pero no encontramos como indicios de ese monumento que se mandó a construir hasta el momento y que en ese momento por esa base que se quedó allí fue que fue llamado Zócalo. Fíjense, lo curioso es que el nombre se quedó así, ¿no? Se quedó con ese nombre, Zócalo, y comúnmente se llama así. Y cuando hacen referencia a este lugar, realmente el nombre que más se usa, o inclusive en folletos y en cosas de informaciones que uno consigue en el metro y otros lugares más, y sí lo que consigue es que lo escriben o lo describen con el nombre de Zócalo. Y en el medio de este histórico lugar tenemos la bandera del país, la bandera de México. Fíjense, dicen que esta bandera todos los días la izan los soldados del ejército y fíjense que tiene un peso nada más y nada menos de 230 kilos y que tiene una longitud de 50 metros de largo. Miren lo increíble de esta bandera. Increíble. Y es
que este lugar es impresionante. Fíjense, en eventos dicen que ha podido albergar hasta 100.000 personas. Y es que inclusive este lugar ha salido en películas como la película de Spectre de James Bond. Y es que este lugar no solamente es el corazón de esta ciudad por toda la historia que ha sucedido aquí y a raíz de aquí como punto central, sino que también alrededor de ella están los edificios históricos y los lugares históricos que han hecho parte de también esta historia. Y es que fíjense, al fondo de nosotros tenemos uno de los edificios más emblemáticos e importantes históricos de este lugar, alrededor de este lugar, que es la Casa Presidencial, que en primer lugar fue la residencia de los virreyes de este territorio y que ahora alberga o es la residencia del presidente de la República. Y del lado izquierdo tenemos la majestuosa catedral. Y en el Palacio Presidencial tenemos el lugar histórico, emblemático, donde cada día de la independencia, el presidente de la República aquí sale a dar el conocido grito de independencia. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! No, sí es súper grande esta plaza, ¿no? Sí, todo esto era calzada. ¿Todo esto era qué? Calzada, circulaban carros. Fíjense, en toda esta zona antes circulaban carros. ¿Era carretera normal? ¿Era de asfalto? Sí, era de asfalto. Es decir, la plaza era esta división, ¿no? Solamente lo que era esta división. Todo esto. De aquí hacia allá era la plaza. Todo esto era asfalto. Era tránsito vehicular. ¿Quién lo quitó? López Obrador. ¿López Obrador? Ay, ¿por qué lo quitó? Pues porque él vino a tomar posesión de aquí para vivir aquí en el palacio. Entonces fíjense, todo esto antes era asfalto, era camino vehicular donde iban y venían los carros. Y lo que era plaza antes era desde aquí en adelante. Todo esto era la plaza. O solamente esto era la plaza. Todo esto demás era paso vehicular. Era carretera vehicular. Ahora, ¿por qué ahora no es carretera vehicular y por qué lo quitaron? Porque antes la Casa Presidencial no era esta, sino que el presidente López Obrador, en su momento cuando toma posesión, se muda a este Palacio Nacional y entonces quita todo lo que es la vía circular de vehículos para seguridad, supongo, ¿no? Para seguridad presidencial, ¿no? Ya que va a ser el nuevo Palacio Presidencial, o que iba a ser el nuevo Palacio Presidencial. Entonces, debido a eso, es que se quita el paso vehicular aquí y alrededor de la Plaza de la Independencia. Y es que sin duda alguna este lugar es un lugar lleno de historia, como lo es toda la Ciudad de México. Lugares artísticos y culturales. ¿Sabían también que Ciudad de México es la ciudad también con más museos en el mundo, solo después de Londres? Y hasta lugares que han sobrevivido a terremotos naturales. Y es que su caos es su belleza y su historia es su fortaleza. Pero, ¿qué sería de esta ciudad sin su comida? Y es que aquí se come bien sin importar la hora ni el presupuesto. Todo esto y más es Ciudad de México, un lugar donde lo antiguo y lo moderno conviven en un equilibrio constante. Algo que la sociedad de ahora, los adultos y los jóvenes, también deberían aprender a hacer. Ciudad de México.